La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el día 22 de abril del 2025, cuyo título: Los Ansar Allah yemeníes ya no son una milicia iraní, por lo tanto no sean vosotros una milicia del gran demonio Donald Trump y su homólogo Benjamin Netanyahu. Una vez que os ha quedado claro que son aliados de los demonios, los asesinos de niños, los enemigos de Dios, el Señor de los mundos. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, el dominante sobre sus siervos, el todopoderoso, el compulsivo, el vengador de los criminales, los aliados del tirano Satanás en los mundos, los seres más malvados de entre las criaturas de Dios, los aliados del líder del terrorismo mundial, Donald Trump, y su homólogo Benjamin Netanyahu, el líder de los criminales en Palestina, y su homólogo, el jefe de la sedición, el malvado Itamar Ben-Gvir. Y les anuncio a sus criminales aliados, los enemigos de la humanidad en los mundos, la llegada de un mal generalizado procedente de la madre de los criminales, el abismo, el planeta del infierno Saqar, que pasa por el planeta de los humanos de un periodo a otro, según un decreto predeterminado en el libro escrito. Por lo tanto, ¿dónde está la escapatoria para todos los enemigos de la humanidad entre los demonios humanos? De hecho, todos ellos serán destruidos por Saqar, y quien sea enemigo de la misericordia humana es un enemigo de Dios, de su religión el Islam y del Gran Corán, que él envió como misericordia a los mundos. En cuanto a después, oh comunidad del ejército de los creyentes, que lucha por la liberación de Palestina, sepan con certeza que no es insignificante ante los ojos de Dios desobedecer la orden de su califa sobre los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni. Dado que cuando me encontréis prohibiéndoos invitar a los agresores de entre los aliados de Benjamin Netanyahu entre los hijos de Israel, quienes se consideran semitas y que son especiales sobre los mundos, que ven a su sangre como sangre y derramarla es una línea roja, mientras que la sangre del resto de los mundos la ven como agua derramada encima de la tierra. Estos últimos no son semitas, sino unos arrogantes aliados de los demonios, los más malvados de entre las criaturas de Dios, los arrogantes que han incurrido bajo la ira de Dios. No soy injusto al describirlos como los que han incurrido bajo la ira de Dios, puesto que sé con absoluta certeza que ellos rompen el pacto de Dios cada vez que se sella, es decir, que todas las veces rompen sus pactos e incumplen sus promesas. ¿Acaso saben vosotros más que Dios acerca de lo que hay en los corazones de los agresores que han incurrido bajo su ira? Así pues, vengan para enseñarles la fatua de Dios sobre el modo de cómo hacerles inclinar hacia la paz y enseñarles cómo resolver la batalla con ellos, y van a encontrar las noticias de su traición, la rotura de sus pactos, el incumplimiento de sus promesas, y sobre el modo de resolver la batalla en contra de estas malvadas criaturas, viene en palabras decisivas y serias, y precisamente en las palabras de Dios Todopoderoso. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículos del 55 al 61. Haremos públicos los planes de guerra, puesto que son planes estratégicos divinos que sólo son adoptados por los valientes que se aferran a Dios y confían en su Señor. Y estos versículos contienen planes de guerra estratégicos para el combate. El primero consiste en que el plan de ataque debe coincidir con el plan de romper su ejército desde atrás de las líneas enemigas. A pesar de que el plan de la rotura del ejército del enemigo en la batalla de Gaza se ve facilitado por la existencia de túneles ocultos, como el ejemplo del túnel al que vosotros llaman el túnel de los golpes con las espadas de hierro. ¿De qué hierro o qué espadas estáis hablando? Más bien digo, ay de mis lamentos por el mal uso del túnel oculto. ¿Cómo es que solo le dais la utilidad de un jeep blindado y nada más? Habéis invertido su función y solo habéis conseguido alertar sobre dicho túnel al ejército israelí. Y debieron haberlo usado para cosas mejores que esa. Insistimos en que deben salir de ese túnel o de otro similar, con un número superior a 100 combatientes o más, para sorprenderlos desde atrás de las líneas enemigas. Debe coincidir con un ataque sorpresa desde el frente. Es aquí donde reinará la confusión y el pánico entre los soldados enemigos, y después cada uno de ellos saldrá huyendo, buscando su ruta de escape, mientras que el resto se tomarán como prisioneros. Y también el plan para excluir a los enemigos de la guerra con un ataque preventivo, para obligarles a retirarse. Mientras los Ansar Allah yemeníes siguen comprometiéndose a realizar ataques preventivos y ataques decisivos con la intención de destruir a los portaaviones estadounidenses con todas sus fuerzas posibles. Y luego Dios dirá a los transgresores de entre los incrédulos: no vayan a pensar que habéis tomado ventaja. Más bien, la ventaja es para aquellos que llevan a cabo el ataque preventivo, ya que es un plan 100% exitoso con el permiso de Dios. Solo se necesita prepararse con todas las fuerzas posibles y después atreverse a atacar al enemigo con un solo ataque sorpresa, sin darle oportunidad de organizar su posición. Más bien requiere perseverancia y adhesión a Dios el Todopoderoso, el Compulsivo, y seguramente saldrán con ventaja, tal como sucedió con el portaaviones estadounidense Carl Vinson, que fue atacado desde el inicio con un ataque preventivo, porque en aquella vez sí había una intención de atacarlo con todas vuestras fuerzas, por lo que Dios os facilitó las cosas para poder darle un golpe doloroso. En cuanto al portaaviones estadounidense Harry S. Truman, a pesar de llevarse un golpe y sufrir considerables daños, desgraciadamente los Ansar Allah yemeníes en la mayoría de los ataques solo han tenido la intención de expulsarlo. Al parecer, no quieren destruirlo para que los Estados Unidos de América no vaya a enfadarse. Así poder evitar su maldad para obtener soluciones en Gaza. Y os digo, estáis equivocados, muy equivocados. Más bien sed serios en atacar para destruir los portaaviones, así como el resto de sus flotas con todas vuestras fuerzas. Y antes de atacarlos, recitad los versículos específicos que están relacionados con lo que estáis haciendo actualmente, y digan lo que Dios os ha ordenado decir. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Sadaqa Allahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor,
Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 43. Y después digan: oh Dios mi Señor, permítelo, y no lanzaste cuando lanzaste, sino que Dios lanzó. Qué excelente guardián y qué excelente ayudador. Nunca habrá solución a la situación, mientras que los líderes de Hamás llaman a Benjamín Netanyahu y Tamar Ben-Gvir y sus similares de entre las personas más malvadas de Israel a un acuerdo de paz. Pero mi honorable hermano Jalil el-Hayya, debes saber que aquellos que han incurrido bajo la ira de Dios, cuyos corazones están vacíos de humanismo, no sirve con ellos llamarles a la paz, como el ejemplo de Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y sus similares. No son como la gente que tiene humanismo, que cumplen sus pactos de paz y sus promesas, que va simplemente porque los demonios humanos tienen los corazones desprovistos de las cualidades de la misericordia humana, y sus corazones son como piedras, o incluso más crueles, hasta con los niños inocentes. Por eso Dios os enseñó cómo tratar a este tipo de criminales cuando sienten que quieren atacaros. Así que lancen un ataque ofensivo, preventivo y continuo contra ellos, tal como lo hicieron en el 7 de octubre. Y si hubieran continuado con el ataque en ese día, hasta obligarlos a inclinarse hacia la paz, y luego vosotros inclinaréis hacia ella, y después imponerles vuestras propias condiciones, de manera justa y sin injusticia en contra de ellos. De hecho, anteriormente ya os habíamos prohibido llamarles a la paz, mientras que vosotros saben que son los agresores, dado que vuestra llamada a la paz solo aumentará su arrogancia, su distanciamiento, su orgullo, su vanidad y ánimo para imponeros sus nuevas condiciones. Cada vez que renunciáis a una condición que es vuestro derecho, se vuelven más codiciosos y al final os dirán: entregad vuestras armas. Incluso si entregáis vuestras armas y aceptáis ser sus vasallos, ciudadanos bajo su protección, no van a respetar ningún pacto o tratado con los creyentes, de modo que os expulsarán de vuestra tierra o matarles si pueden. Así pues, creed en Dios y en su fatua respecto a los que han incurrido en su ira, y los reconocerán debido al despojo de las nobles y hermosas cualidades de la misericordia humana de sus corazones hacia los creyentes en Dios el Grandioso, y vengándose de aquellos que adoran solo a Dios sin asociado, porque son originalmente enemigos de Dios, y por lo tanto, si prevalecen sobre vosotros, no respetarán en los creyentes ni pactos ni tratados, según la fatua de Dios en su libro definitivo, en las palabras de Dios Todopoderoso. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 8 al 10. De todos modos, como soy el califa de Dios sobre los mundos, tengo el derecho de emitir órdenes al ejército de creyentes que luchan por la liberación de Palestina, así como al ejército yemení de los Ansar Allah y su líder Abu Jibril, que cambió el curso de la guerra a su camino correcto. Y ya no es una guerra de los musulmanes entre sí, y que Dios perdone lo que ha sucedido en el pasado, después de que el curso de la guerra yemení se volviera hacia el camino correcto, entre los que han incurrido bajo la ira de Dios, de los demonios humanos de entre los judíos sionistas y los musulmanes que se aferran a Dios, el Señor de los mundos. ¡Qué excelentes soldados de Dios! Ya sean sunitas, todas las facciones palestinas de entre el ejército de los creyentes que luchan por la liberación de Palestina, o los Ansar Allah yemeníes de las sectas Zaidí y sunitas,
o de las diversas sectas, ya sean sunitas o chiitas, puesto que todos estos últimos se encuentran ahora mismo en una sola trinchera, todos ellos, tanto sunitas como chiitas, en contra de los agresores que violan las santidades de los musulmanes y atacan a sus pueblos, ya que todos ellos han respondido a la lucha por la causa de Dios, y todos ellos se consideran como soldados de Dios, los partidarios del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y los soldados de Dios ciertamente serán victoriosos si obedecen mis órdenes y temen a Dios. Mientras que a los que tienen el deber de hablar de los fundamentos ideológicos, no deben desviarse de su deber ideológico religioso que Dios ha prescrito sobre ellos en el decreto del Gran Corán, ya sea victoria o martirio, y vida eterna en los jardines de la delicia, pero será mejor para vosotros desearle a Dios la victoria. Así que desead la victoria, y no os apresuréis a alcanzar el martirio para entrar al paraíso antes de lograr la victoria para la religión de Dios y colaborar en completar la luz de Dios para los mundos. Y no sean ávidos por la vida mundana, y sepan con certeza que ninguna alma llega a morir sino con el permiso de Dios. Así que aférrense a Dios, y Dios los defenderá con sus palabras de poder, y no teman a nadie más que a Dios. De hecho, Dios es el más digno de temer, si sois creyentes, y sepan que Dios sabe lo que hay en vuestras almas y conoce vuestras intenciones. Si apoyáis la causa de Dios, Él os apoyará y dará firmeza a vuestros pasos sobre el camino de Dios, el Todopoderoso, el digno de alabanza. Qué hermoso es el hecho de aferrarse a Dios para tener paz y tranquilidad, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 146 al 147. En cuanto a aquellos musulmanes que temieron la maldad de los criminales debido a que su seguridad, su situación económica y su decisión no está completamente en sus manos, no hay reproches sobre ellos, dado que Dios no encomienda a ninguna alma salvo lo que está dentro de su capacidad, siempre y cuando no toméis a los enemigos de Dios y a vuestros enemigos como aliados, a sabiendas que Donald Trump y su homólogo Benjamin Netanyahu son aliados de Satanás y enemigos de Dios, el más misericordioso, de su religión el Islam y de su libro el Gran Corán, y enemigos de las santidades de Dios. Así que tengan mucho cuidado, ciertamente os soy de los que de bien os aconsejan. No sea que vayan a perder tanto esta vida mundanal como el más allá. Así que tengan cuidado y no caigan en la ira de Dios y su furia. No importa cuán dolidos están por las acciones anteriores en el pasado de los Ansar Allah, antes de que su guerra tomara el curso correcto. Pero la guerra de los Ansar Allah ahora ha tomado el camino correcto, al declarar la guerra a los verdaderos enemigos, los aliados de los demonios, en el gobierno de los países de Estados Unidos e Israel. Ahora, si vosotros desean ajustar las cuentas con ellos, lo podrán hacer en otros días, cuando se acabe la guerra. De hecho, luchar ahora mismo en contra de los Ansar Allah en medio de su lucha contra los enemigos de Dios en los gobiernos de Estados Unidos e Israel será una desgracia y una mancha de vergüenza sobre vosotros, que no se borrará hasta el día del juicio final. Así que tengan cuidado, mucho cuidado, oh Tariq bin Muhammad Affash, Rashad al-Alaymi y Aidarus al-Zubaydi, así como Sheikh Sultan al-Arada. Tened cuidado con la ira y la furia de Dios, y no tomen a Trump y a Netanyahu como aliados fuera de Dios, porque vosotros sabéis con certeza que son enemigos de Dios, de su religión
de su libro el Gran Corán y de sus santidades, puesto que los huthíes, los Ansar Allah, ya no son una milicia iraní, así que no sean una milicia del gran demonio Donald Trump y su homólogo el presidente israelí Benjamin Netanyahu. Así que no los toméis como aliados en lugar de Dios, y cualquiera que haga eso de entre vosotros, ciertamente habrá traído sobre sí la ira de Dios y su furia, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 102. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولاهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 9, versículos del 23 al 24. Y de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 51 al 52. Oh Dios, he transmitido tu mensaje. Oh Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El Califa de Dios sobre los mundos, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.